Queridos hermanos, feliz sábado primero que todo, que el Señor les bendiga. Antes de comenzar la segunda parte del estudio del bautismo, quiero hacer eh, dos aclaraciones. La primera es un error que cometí en el video anterior al finalizar, al decir, cierto, que el bautismo es de remisión de pecados. Eh, un error involuntario que a veces uno comete porque se apresura. El bautismo no es para remisión de pecados. La remisión de pecados la realiza Jesucristo a través del Calvario de la cruz en su muerte. Es de arrepentimiento, el bautismo es de arrepentimiento para alcanzar la remisión de pecados. Y lo segundo tiene que ver con el tema de la circuncisión. Les expliqué, ¿cierto?, rápidamente en el video anterior, capítulo 1, ¿cierto?, del estudio del bautismo. Les expliqué acerca de la relación del bautismo con la circuncisión, pero no les aclaré que existen dos circuncisiones, perdón. La primera es la que el pueblo de Israel practicaba en la antigüedad y practica, creo todavía, en la que se realiza eh, para los varones recién nacidos a los 8 días, son llevados a los templos y son circuncidados en el prepucio de sus genitales. Eh, Esa es la circuncisión de Israel. Y la circuncisión de Jesucristo es la que aparece en Colosenses capítulo 2, eh, versículo 11, en el cual dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo. Es decir, el bautismo es la segunda circuncisión realizada por Jesucristo. Pero es más profundo, porque en realidad nosotros tenemos que ser circuncidados en el corazón, como lo dice eh, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Esto es profético de algo que tiene que suceder con todos aquellos que deciden formar parte del pueblo de Dios. Dice el versículo 16 de Deuteronomio capítulo 10: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Este es un llamado, ¿cierto?, a esta circuncisión que debe ocurrir realmente en aquel cristiano que acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Debe entender que su corazón es el que debe ser circuncidado. Y esto lo realiza Jesucristo a través de la entrega de su Espíritu. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. ¿Se fijan? Entonces la primera circuncisión, queridos, es la que realiza Israel en la carne, y la segunda circuncisión es la que realiza Jesucristo en el corazón de cada uno de aquellos que han decidido formar parte del Israel de Dios, del pueblo de Dios. Habiendo hecho estas aclaraciones, ¿cierto?, vamos a recordar que en el capítulo 1 de este estudio, el video anterior, sábado pasado, aprendimos, ¿cierto?, el momento histórico en el que se comienza la práctica del bautismo. Aprendimos que Jesucristo nos da ejemplo de bautismo al bautizarse él mismo, sin tener necesidad, lo vamos a ver aquí, de realizarlo, pero lo hace por ejemplo para nosotros. Aprendimos también esta relación entre el bautismo y la circuncisión, y cómo ya para quienes aceptamos a Jesucristo no es necesario que realicemos esta circuncisión hecha en la carne, la del prepucio. Ahora vamos a revisar la instrucción que Jesucristo da a sus discípulos, la gran comisión, Mateo 28, versículo 18. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión de Jesucristo
no es tan solo ir y bautizar, sino ir y doctrinar a todos los gentiles, es decir, prepárenlos. Recuerden que los gentiles no tienen conocimiento de la ley de Dios. Por lo tanto, prepárenlos y luego bautícenlos. Esa es la fórmula perfecta de Jesucristo. Deuteronomio 12:32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello ni quitarás de ello. En la Gran Comisión, Jesucristo ordena que le enseñen a quienes se van a bautizar que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Deuteronomio 12:32, la instrucción de Dios es que nosotros cuidemos de hacer todo lo que Él nos manda. ¿Se fijan? Yo quiero que ustedes entiendan, en definitiva, la armonía perfecta que existe entre las enseñanzas de Jesucristo, la ley de Dios, es decir, las instrucciones de Dios entregadas al Israel antiguo a través de todo el Antiguo Testamento. Hechos 8, versículo 30. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿Mas entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta situación es la que sucede cuando Felipe, ¿cierto?, es enviado por el Espíritu Santo para que se traslade a un lugar, a un camino, donde él aborda a un eunuco que va leyendo el profeta Isaías y le pregunta si él entiende. Y el eunuco le responde que cómo podía entender él sin que alguien le enseñe. Es decir, Felipe está cumpliendo con el mandato de Jesucristo de adoctrinar a los gentiles. Luego de explicarle, ¿cierto?, el eunuco comprende, ¿cierto?, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 36 del capítulo 8 de Hechos dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Era requisito previo al bautismo ser enseñados, ser adoctrinados, luego creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y luego el bautismo. Esa es la fórmula perfecta. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí surge una pregunta. Acostumbrémonos, queridos, a hacernos preguntas. Dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? Esa es la pregunta. Marcos 1, versículo 14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. El término evangelio, queridos, es un vocablo griego que significa buena nueva o buenas noticias, y que hace referencia a la existencia de Dios, a sus milagros, en definitiva a los postulados de Jesucristo. Y los postulados de Jesucristo nosotros tenemos que entender que están fundamentados en todo el Antiguo Testamento. Nos enseñaba una cosa distinta. Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Jesucristo aclara perfectamente que Él no viene a eliminar la ley de Dios. Él viene a cumplir la ley de Dios. Y por ningún motivo ustedes crean el argumento equivocado, antiescritural, que dice que Jesucristo, luego de morir en el Calvario de la cruz, cumplió con toda la ley, por lo tanto ya no necesitamos más cumplir con la ley de Dios. Eso es antiescritural. No hay argumento para ello. Lucas 8, versículo 12. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven.
la parábola del sembrador, ¿cierto? Donde la palabra, la enseñanza, cae en distintos terrenos. Y los que están junto al camino son los que reciben la palabra y luego el diablo viene y quita la palabra de su corazón para que no crean y por lo tanto no se salven. Es decir, aquel que decide seguir a Jesucristo tiene que creer a la palabra de verdad, a la Escritura. Lucas 4, versículo 14, 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Si Jesucristo hubiera enseñado algo distinto a lo enseñado a través de todo el Antiguo Testamento, los fariseos habrían podido tomarle de inmediato y haberle crucificado en el acto, porque ellos buscaban una excusa, una infracción a la ley de Dios, que en definitiva esa era la ley por la que se regía el pueblo de Israel, así como nuestra Constitución, la ley de Dios, la Escritura, era la ley por la cual se regía el Israel antiguo. Por lo tanto, ellos estaban buscando una oportunidad para apresarle y eliminarle. Y si él hubiera enseñado en las sinagogas algo distinto a lo enseñado en el Antiguo Testamento, entonces Jesucristo nunca hubiera llegado a desarrollar su ministerio. De hecho, en esta sinagoga, el versículo 17, dice, le fue dado el libro del profeta Isaías. ¿Se fija? Eso es lo que se enseñaba en ese tiempo, el Antiguo Testamento. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. O sea, en definitiva, él enseña respecto del Antiguo Testamento, y en esta ocasión, ¿cierto?, en esta sinagoga les está diciendo esta parte profética del Antiguo Testamento, del profeta Isaías: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Hoy comienza mi ministerio, el ministerio de darle libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, en definitiva, la libertad que la humanidad necesita del pecado, porque todas esas cosas, queridos, son producto y alcances del pecado. La esclavitud, la enfermedad, la muerte, son los productos del pecado en la humanidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. ¿Se fijan? Jesucristo predicaba el Evangelio del reino de Dios. Pedro dice que la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y eso es exactamente lo mismo que dice Isaías capítulo 40, versículo 8. El apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 8, dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y eso es exactamente lo mismo que dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Se fijan, Jesucristo, los apóstoles, los discípulos, los profetas, todos hablan siempre de lo mismo. Están en el Nuevo Testamento, las nuevas enseñanzas, entre comillas las nuevas enseñanzas, son todas fundamentadas en el Antiguo Testamento. Juan 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es lo que está pidiendo Jesucristo, que nosotros seamos santificados, apartados del mundo por su palabra. Por ellos mismos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad, es decir, apartados en verdad, con un propósito especial. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4, el cual quiere, Jesucristo, ¿cierto?, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Lo que Dios quiere es que a través de Jesucristo nosotros seamos salvos y vengamos al pleno conocimiento de la verdad, o sea, al conocimiento total de la verdad. Si nosotros no escudriñamos el Antiguo Testamento, no podemos llegar a la comprensión, al conocimiento pleno de la verdad.
Tito capítulo 2, versículo 14, que se dio a sí mismo, nos estamos refiriendo a Jesucristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo se entrega a sí mismo para redimirnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para preparar un pueblo para Él, un pueblo celoso de buenas obras, pero buenas obras desde el estándar divino. El estándar de Dios es muy superior al nuestro. Y esto es lo mismo que Éxodo 19, verso 5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. O sea, tiene un propósito. Vamos ahora con el bautismo y cómo éste representa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él. ¿Se fijan? O sea, nosotros morimos, el viejo hombre muere en las aguas del bautismo y resucita también en el bautismo. Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Es decir, en representación de la muerte, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Somos enterrados en las aguas del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ese es uno de los objetivos del bautismo, que nosotros, luego de resucitar de las aguas del bautismo, luego de levantarnos de las aguas, vivamos una vida nueva. Sabiendo esto, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 6, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el objetivo del bautismo. Morir a nuestra pasada manera de vivir equivocada bajo el dominio del enemigo, para vivir una nueva vida. Lucas 12, versículo 50. Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Esto es una visión profética de Jesús, haciendo alusión al bautismo, pero en realidad está hablando del momento de su crucifixión. O sea, relación directa del bautismo con muerte. Marcos 10, versículo 38, dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Este es Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, están pidiéndole privilegios en el reino de Dios a Jesucristo, y Jesucristo le dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo y del bautismo que voy a ser bautizado? Les pregunta, y ellos dijeron, sí podemos. Y Jesús les dice, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo que soy bautizado seréis bautizados. ¿Por qué? Porque él sabía que del bautismo al que se estaba refiriendo él era a la muerte. Por lo tanto, el bautismo es una relación directa con la muerte. Y para nosotros es la muerte al pecado. Hechos 2, versículo 1, dice, en el mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. ¿Se fijan cómo murió por Jesucristo? Vamos a hablar ahora del arrepentimiento, una condición que nosotros debemos cumplir para ser bautizados. Mateo 4, versículo 12. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. ¿Se fijan cómo está cumpliendo todo lo escrito? Que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicaba Jesucristo, el reino de Dios. Mateo 3, versículo 14, cuando viene Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista, Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he de menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondió Jesús, le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Es decir, Juan
entendía claramente que Jesucristo no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo representaba la muerte al pecado, y Jesucristo no había en él pecado. Entonces Juan entendía su necesidad de ser bautizado, porque él era un hombre común que necesitaba perdón de sus pecados. Pero el plan de Dios era perfecto, y Jesucristo sabía a la perfección cuál era ese plan. Por lo tanto, Él tenía que dejarnos ese ejemplo perfecto de obediencia a la ley de Dios, al plan de Dios, y debía ser Él bautizado para ser nuestro ejemplo. Hechos 2:38. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aparece un elemento nuevo. Pedro, invita, ¿cierto?, al arrepentimiento para ser bautizados y para luego alcanzar el don del Espíritu Santo. Ese debe ser uno de nuestros objetivos: alcanzar el segundo bautismo del que Jesucristo le hablaba a Nicodemo. De cierto os digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede ver el reino de Dios. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pedro insiste, ¿cierto?, en que Dios es paciente con la humanidad para que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás les dé Dios que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, está diciendo, ¿cierto?, que debe haber arrepentimiento y debe haber conocimiento de la verdad de Dios. Y así se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mientras nosotros no conozcamos la verdad de Dios, permanecemos atados, esclavos al lazo de Satanás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. Nosotros limpiamos nuestras faltas, o más bien aprendemos a vivir fuera del pecado cuando conocemos la verdad de Dios, las instrucciones de Dios, habiendo purificado, dice Pedro, vuestras almas en la obediencia de la verdad. Versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitamos el conocimiento de la Escritura. Primera de Pedro 3:21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautismo lo que nos otorga es una solicitud a Dios para que nos entregue una buena conciencia a partir del momento de la resurrección. Cuando nosotros nos levantamos de las aguas del bautismo, estamos pidiéndole a Dios una nueva conciencia. Otro elemento que tiene que haber al momento del bautismo o luego de: la palabra convertir significa cambiar, transformar, conversión. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Se fijan? Arrepentimiento y conversión. Ezequiel 18, versículo 31. Echad de vosotros, dice, todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Nosotros tenemos que recordar y entender que cuando aceptamos a Jesucristo pasamos a formar parte del Israel de Dios, del pueblo de Dios espiritualmente. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová.
Convertíos pues y viviréis. ¿Se fijan? O sea, está el arrepentimiento, pero también está la conversión. Dos elementos sumamente importantes en el bautismo, o a la hora de tomar la decisión. Isaías 46:12. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salud no se detendrá. Y pondré salud en Sión, y mi gloria en Israel. Esto es una alusión directa a el ministerio de Jesucristo, que trae salvación y que nos enseña y nos educa en la justicia de Dios. Antes de eso nosotros estábamos lejos de la justicia de Dios. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Para convertir nuestra alma, nosotros necesitamos la ley de Dios. Santiago 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos ha engendrado, es decir, es voluntad de Dios que nosotros seamos engendrados por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hechos 26, versículo 15 dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. El apóstol Pablo es un teólogo excepcional, pero antes de recibir el llamado de Jesucristo, la unción del Espíritu Santo, no era más que un teólogo. Al momento de recibir el llamado de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo, toda la letra, toda la enseñanza calza perfectamente y la interpreta a la perfección. Él es el primero que entiende que la circuncisión ya no es necesaria para formar parte del pueblo de Israel. Y él está siendo ordenado por Jesucristo, enviado a los gentiles, para que abra sus ojos, para que entiendan que necesitan convertirse de las tinieblas a la luz. Y para esa conversión ellos necesitan el conocimiento de las leyes de Dios. Para que reciban, dice luego, por la fe que es en mí, es decir, en Jesucristo, la remisión de pecados, el perdón de los pecados, lo que aclaraba al principio de este video. La remisión de pecados la ofrece Jesucristo gracias a su muerte en el Calvario de la cruz. Y suerte entre los santificados, es decir, nosotros, gracias a eso, pasamos a formar parte de los santos de Dios. Hasta aquí vamos a dejar su mensaje. En esta parte del estudio hemos aprendido, ¿cierto?, acerca de la instrucción de Jesucristo, acerca de que la comisión de Jesucristo implicaba el adoctrinar a los gentiles antes de ser bautizados, ir y adoctrinar a los gentiles bautizándolos, dice. Hemos aprendido de que lo que Él nos manda es todo lo que está establecido en el Antiguo Testamento. Hemos aprendido que el Evangelio que Jesucristo predicaba no era otra cosa que las enseñanzas que Él había recibido, ¿cierto?, del Israel antiguo, es decir, todo lo que era ley en Israel era el Antiguo Testamento. Hemos aprendido que el enemigo lo que hace es quitar precisamente esa instrucción de nuestra vida, y eso hace que nosotros nos alejemos de la salvación. Hemos aprendido que necesitamos arrepentimiento para bautizarnos, y hemos aprendido que necesitamos conversión. Y para llegar a la conversión necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Queridos, nosotros en la actualidad estamos cometiendo un error grave. Estamos bautizando sin adoctrinar. Estamos entregando el bautismo muy ligeramente.
Esta es mi opinión personal luego del análisis de la Escritura. La fórmula perfecta de Jesucristo decía adoctrinad y luego bautizad. Y nosotros estamos bautizando y luego adoctrinando. A veces luego adoctrinando. Porque hay muchos a los que ni siquiera llegamos a adoctrinar. En definitiva, la omisión, el olvidar la instrucción perfecta de Jesucristo, se está traduciendo en iglesias vacías, llenas en el papel, porque tenemos registros completos de personas que se bautizan mes tras mes, año tras año, pero que lamentablemente no permanecen dentro de la iglesia. Y eso es porque no recibieron la instrucción adecuada, no recibieron el conocimiento pleno de los postulados de Jesucristo, lo que entregaba en el Evangelio, lo, lo que Él enseñaba sábado tras sábado en la sinagoga. Él no enseñaba otra cosa que no fuera el Antiguo Testamento, las leyes de Dios. Y aquellos que se bautizan, si no conocen las leyes de Dios, si no conocen los requisitos para el bautismo, si no conocen la necesidad que tenemos de convertir nuestras almas, de iniciar una vida nueva, la importancia de la representación del bautismo como una muerte a una vida pasada llena de pecado y como una oportunidad de vida nueva, bajo el conocimiento de la ley de Dios, por lo tanto, bajo el conocimiento de las reglas que rigen en el gobierno de Dios, lamentablemente viene el enemigo y se lleva esa poca palabra que recibieron y desaparecen de la iglesia. Eso es lo que sucede. Lo que sucede es que no estamos entregando el conocimiento cabal de todas las implicancias y los alcances del bautismo. Hay una cosa que nosotros tenemos que aprender como cristianos, y es que si vamos a predicar la verdad, tenemos que predicar toda la verdad. Si omitimos una parte de la verdad, ya no estamos predicando la verdad. Y toda la verdad, queridos, está a través de todo, a lo largo y ancho de toda la Escritura. La Escritura tiene una armonía perfecta, tiene una sincronía divina, maravillosa. Es decir, una cosa nos lleva a la otra. Jesucristo nos enseña una cosa que está fundamentada en algo que Israel antiguo conocía muy bien. Por eso, la instrucción de Jesucristo hacia el apóstol Pablo también es a que nos abra los ojos a nosotros los gentiles que estamos lejos de esas enseñanzas. Y nosotros hemos perdido ese propósito. Hemos dejado de abrir los ojos a los gentiles que viven fuera de la ley de Dios. Los llamamos a los pies de Jesucristo, pero no les entregamos el conocimiento de la ley de Dios. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es ser parte, o más bien dejar de ser parte de un plan diseñado a la perfección por nuestro Padre Celestial y enseñado a la perfección por nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a reflexionar acerca de los alcances del bautismo, a educarse en cuanto a lo que necesitamos para alcanzar el bautismo o para tomar la decisión correcta, y lo que necesitamos para avanzar luego de haber tomado la decisión del bautismo. Eso lo vamos a estudiar en el próximo sábado, en la tercera y última parte del estudio del bautismo. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado.